El desánimo, la frustración, el caos viene a nuestras vidas cuando nos desconectamos de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que podemos desconectarnos de Dios? Uno de los anhelos más profundos es que andemos siempre conectados con Dios. Y con conectados me refiero a estar en una íntima relación con Dios. Tal vez si usted ha pasado por momentos de desánimo, hoy quiero hablar algo que en la ruedita que le hemos enseñado se le habla mucho a los que son bebés espirituales. Y algunos dirán, pues entonces hoy la enseñanza no es para mí. Yo ya me siento un adulto espiritual. En ocasiones retrocedemos y en ocasiones nos desconectamos de Dios. Y en esta mañana quiero que veamos en la parábola, una parábola muy conocida, algunos la llaman el mejor fragmento, la mejor narración corta de la historia. ¿Sabe cuál es? La parábola del hijo pródigo, algunos se la saben hasta de memoria. Pues en este pasaje encontramos 4 cosas que debemos hacer cuando nos hemos distraído, desconectado o alejado de Dios. Y si en algún momento usted ha sentido tentado a enfriarse, a alejarse de Dios, hoy vamos a aprender 4 cosas que nos ayudan a conectarnos con Dios. ¿Cuántos quieren conectarse con Dios? Muy bien. Quiero invitarlo a que tenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 15. Pero antes de leer Lucas 15, hay un versículo que me llama mucho la atención, y es lo que le sucedió al protagonista, a uno de los protagonistas de la parábola. Este muchacho le dice a su padre: Padre, ya me quiero ir de la casa, estoy aburrido de las reglas, estoy cansado, quiero hacer mi propia vida. Cualquiera que esté criando jóvenes entre 12 y 16 años tal vez han escuchado esas palabras. Quiero irme de la casa. Pero este muchacho hablaba en serio y le dijo: dame el dinero que me corresponde, no te has muerto, pero yo quiero ya la herencia. Descarado y conchudo el hombre, ¿no? Pidiendo herencia antes de que falleciera el padre. Y una vez, habiendo recibido, el padre muy amoroso le dijo: ¿eso es lo que quieres? Sí, me quiero ir. Está bien, toma tu dinero. Nos dice la parábola que el muchachito se fue a darse una vida desenfrenada, una vida de desorden. Pero algo ocurrió en la vida de este joven que trajo una transformación. ¿Que trajo una qué? Transformación. Yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿cuántos creen que necesitan una transformación? ¿Cuántos quieren cambiar algo? Pues bien, si queremos cambiar algo, debemos primero conectarnos con Dios. Segundo, recordar lo que nos dice Romanos 12:2. Voy a leerlo, yo sé que están en Lucas 15, pero voy a leer este pasaje. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La forma en que pensamos, Dios quiere que sea transformado. ¿Qué parte de nuestro ser, según este versículo? ¿Qué parte Dios quiere que sea renovado en nosotros? El entendimiento. Esa parte interna donde surgen todos los pensamientos. ¿Por qué Dios quiere que nuestro pensamiento sea cambiado? Porque la manera en que pensamos determina cómo nos sentimos. Y cómo te sientes determina muchas veces cómo actúas. Entonces, a veces afectamos la manera en que actuamos. Decimos: yo quiero cambiar, yo quiero dejar el cigarrillo, yo quiero dejar el trago. Pero para eso primero debo mirar cómo me siento. Y si te pregunto cómo te sientes, muchos dirán: horrible.
frustrado, triste, desanimado. Entonces, si te sientes mal, lo que debes mirar es cómo estás pensando, la manera en que tu mente está desarrollando ideas. Y este pasaje nos dice, renueven su entendimiento, es decir, la parte clave es que la manera en que están pensando debe cambiar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar la manera en que nos sentimos. Y si va a cambiar la manera en que nos sentimos, va a cambiar también la manera en que actuamos. ¿Se da cuenta? Y este joven en la parábola que Jesús contó, estaba pensando de una manera equivocada. Se estaba sintiendo de una manera equivocada y estaba actuando de una manera equivocada. Lo primero que debemos aprender de este joven, si nos estamos desconectando de Dios, pero queremos un cambio, queremos volver a Dios, queremos cambiar nuestra manera de pensar, la leemos en el versículo 13 y 14 del pasaje. ¿Recuerdan el contexto? Ya se los dije, el muchacho se fue de la casa, pidió la herencia, se fue allí y le fue mal, le fue como decía el chavo, ¿no? Con el hocico partido y el rabo entre las piernas. El hombre estaba pasando asuntos bien complicados porque dice que se había quedado sin trabajo y sin dinero y estaba apacentando, cuidando marranos, cerdos. Y dice que era tanta el hambre que tenía que quería comer de esa comida de los cerdos. Imagínense. Leámoslo. Dice, no muchos días el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Después de pasar necesidad, nos dice el versículo 14 y 15, vemos en el versículo 17, dice, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Lo primero que debemos aprender para conectarnos con Dios, para cambiar nuestra manera de pensar, es que debo llegar a un punto de mi vida en el que me siento cansado de la manera en que vivo. Debe llegar un punto en mi vida en la cual me siento frustrado con la manera en que estoy viviendo. ¡Hey! Freddy, es el momento de un cambio, es el momento de actuar diferente. Si usted ha pensado que necesita un cambio en su vida, usted está tomando el primer paso para conectarse con Dios, para reconectarse con Dios. Hay 3 razones por las que una persona cambia. 1, aprendió lo suficiente. En esa casi solamente abarca el 2%. Casi siempre una persona cambia porque aprendió lo suficiente. La segunda razón por la que alguien cambia es porque sufrió lo suficiente. Y la tercera razón por la que alguien cambia es porque se cansó de lo mismo. Y al joven aquí en la historia le estaba pasando la tercera y la segunda. Sufrió lo suficiente y se cansó de lo mismo. Pues yo no quiero que ustedes sufran. ¿Y saben qué? Dios tampoco quiere que ustedes sufran. Entonces una razón, una motivación para cambiar es cansarnos de la vida que llevamos. La vida de falta de comunión con Dios. La vida de cometer los mismos errores. De decir las mismas mentiras. De meternos en los mismos huecos sin salida. Entonces este joven dijo, entonces volviendo en sí, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Él se dio cuenta de algo, que necesitaba un cambio, que la situación en la que se encontraba no era la mejor. Si usted hoy siente que la situación, la manera en que está actuando, pensando, que la forma en que usted usa su cuerpo, si la manera en que usted tiene una relación con Dios no es la apropiada, usted necesita cansarse de esa vida que lleva y empezar a tener un cambio. La Biblia nos dice
en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿de qué? Uno de los mayores impedimentos para que Dios obre en nuestra vida se llama orgullo. Y él fue orgulloso, el hijo pródigo fue orgulloso. Pero llegó un momento en que ese orgullo fue chocado. Ese orgullo fue golpeado por la situación. Número 2, si yo quiero conectarme con Dios, el primero es reconocer que necesito un cambio. ¿Cuántos aquí creen que necesitan un cambio? Pues los felicito porque es el primer paso para conectarnos con Dios, para cambiar nuestra manera de pensar. Número 2, leamos en el versículo 17 y 18 de nuevo, dice, recuerde que estamos en Lucas 15. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Algo que muchas veces los cristianos olvidamos es sacar la basura. Cuando nació uno de mis hijos, el doctor dijo, no les puedo dar salida, porque él no ha defecado, y si no defeca, va a estar en serios problemas. Y yo, pero ¿cómo es posible que un recién nacido no defeque? Sí, es que hay muchos casos, y a propósito, últimamente muchos niños están naciendo con una obstrucción en el colon, es decir, no hay forma que expulsen lo que deben expulsar. Y yo le dije al doctor, doctor, ¿y si eso llegase a suceder, qué pasaría? Tendríamos que intervenirlo quirúrgicamente de una manera urgente porque eso sería riesgoso, podría morir. Cuando nosotros como hijos de Dios no sacamos lo que debemos sacar de nuestro corazón, estamos en un grave riesgo de morir espiritualmente. Necesitamos expulsar lo que debemos expulsar. Y espiritualmente sucede lo mismo. Cuando somos recién convertidos, nos la pasamos pidiéndole perdón a Dios por todo. Pero cuando ya llevamos tiempo como hijos de Dios, olvidamos el arrepentimiento, olvidamos el examinarnos a nosotros mismos. Pensamos que ya todo está bien y que frente a Dios ya no hay nada por lo cual pedirle perdón. Debemos recordar que la primer campo para conquistar somos nosotros mismos. Ese es el primer campo de batalla. Cuando una pareja viene a consejería y dice, estamos que nos divorciamos. El primer punto que cada uno de nosotros debemos tratar en el problema matrimonial y en los problemas entre padres e hijos y en cualquier problema es nuestra realidad, conquistarnos a nosotros mismos. Entonces le digo a la pareja, primero hábleme de usted, no de ella, porque debemos ver qué áreas en su propia vida andan mal. El pecado, dice Dios, vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 2. Si usted ha sentido una barrera, una lejanía con Dios, usted ha sentido que orar es como tratar de atravesar una montaña, algo muy difícil. Si usted siente que Dios se movió, ¿sabe algo? No fue Dios el que se movió fue usted. El que dio la espalda fue usted. El que dio la espalda al Padre fue el Hijo pródigo. El que se alejó no fue el Padre, el que se alejó fue el Hijo. Y muchas veces nosotros nos empezamos a desconectar de Dios, nos empezamos a alejar de Él. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. Es mi responsabilidad mirar cómo está mi relación con Dios. El salmista lo dijo, voy a leer solo 2 versículos. Cuando reconoció que algo en él no andaba bien, era el director de alabanza y el gobernante de Israel.
Era un hombre que todo el mundo admiraba por su relación con Dios, pero falló. Y él no dijo, bueno, fallé, pero igual Dios me usa, entonces no importa. No, él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Esto lo estaba diciendo un hombre que tenía el Espíritu Santo. Estaba diciendo, perdóname, Señor. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Puede leer el resto del Salmo 51 en su casa. En ocasiones pensamos que el arrepentimiento, el pedir perdón es algo para nuevos cristianos o para no cristianos. Pero en la Biblia vemos que el pedir perdón, el acercarnos a Dios y decirle, Señor, he pecado, es algo muy característico en personas que tienen el Espíritu Santo, es decir, en cristianos. El Señor da una promesa, dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Lo que nos está diciendo ahí el Señor es, yo quiero que tú seas limpio. Tu pecado se irá y yo quiero perdonarte. ¿Cuántos se alegran de esas palabras de Jesús? Hay un hábito muy común en la medicina y es una revisión anual. Para los que nos empiezan a salir canitas después de los 45, nos toca ir una vez al año, o me va a tocar ir una vez al año a hacerme un examen de próstata. Las mujeres tienen que ir cada año a hacerse la citología. Y si hay peligro en un cuerpo de alguna clase, en algún área del cuerpo, la persona tiene que hacerse revisión, no solo cada año, sino cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Por qué? Porque los médicos quieren detectar algo cuando está pequeño en tu cuerpo. Porque si se detecta cuando está grande, probablemente va a ser irremediable. No va a haber una cura. Eso puede invadir tu cuerpo. Entonces, el chequeo anual o mensual de nuestro cuerpo es necesario por nuestro bien. A nivel espiritual necesitamos hacernos un chequeo cada cierto tiempo. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de la cena, dice, examínense cada uno. Eso quiere decir que el chequeo debería ser antes de tomar la cena. Porque cuando no hacemos un chequeo de cómo está nuestra vida espiritual, puede pasar lo mismo cuando detectan algo pequeño y no lo sacan. Puede convertirse en algo grande y el pecado crece en nuestro interior como un cáncer y en ocasiones termina dominando todo nuestro ser. Necesitas hacerte una evaluación de salud espiritual. Segunda de Corintios 13:5 dice lo siguiente: poneos a prueba para ver si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos. No dice examinaos a los demás. Esto va en contra del ministerio del chisme que a algunos les gusta ejercer. Examinan a otros, pero Dios no nos está mandando a examinar al vecino, no nos está mandando a examinar al hermano, nos está mandando a examinar nuestra vida. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Dios quiere que miremos nuestro corazón, nuestra mente, cada parte de nuestro ser. Y lo que hizo el hijo pródigo fue, él se examinó. Dice, volvió en sí. Volvió en una nota alta, ¿cierto? Volver en sí es porque estaba fuera de sí, no le importó Dios.
Pero volver en sí es reconocer que estoy mal con Dios, que necesito volver a tener intimidad con Él, que necesito volver a orar, que necesito volver a leer la Biblia, que hay algo que está volviendo mi vida un caos, y es el estar desconectado de su presencia. Último, número 3. Penúltimo. Versículo 12 del capítulo 15. Versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En 2 versículos de este pasaje él piensa lo mismo. Él dice: no soy digno, no merezco. ¿Sabe cómo se llama eso? Rendirse y ofrecerse. Y yo debo aprender, además de reconocer que en ocasiones no hago lo que debo hacer, debo rendirme ante Dios, debo ofrecerme ante Él, decirle: Señor, no soy digno de lo que me das, no soy digno de la bicicleta que tengo, ni del carro que tengo, ni de la casa, de la cama que tienes. Eso le pasó a este joven. Él dijo: no soy digno, déjame ser como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué? Este muchacho por un momento cogió y le quitó el control al padre y dijo: este control es mío, déjame hacer con este control lo que se me antoje. Y cuando vio que había estropeado todo, volvió a donde el padre y le dijo: perdóname, toma tú el control, es tuyo. No debí haberte quitado nunca el control de mi vida. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Lo que nos está diciendo es que la transformación es un proceso. La transformación de la que nos habla la Biblia es la palabra metamorfos. Metamorfos es una transformación, es un cambio, es lo que le pasa a la oruga cuando se vuelve crisálida y después sale una hermosa mariposa. Es interesante porque la oruga o el caterpillar, cualquiera de esos gusanos que se convierte en mariposa, al comienzo anda arrastrado, anda comiendo hojas, anda arrastrándose. Y muchas veces cuando estamos mal, alejados de Dios, andamos arrastrándonos. Andamos mal en el mundo. Pero Dios lo que nos dice en este versículo es: siendo transformados, siendo metamorfos. Dios no quiere que sigas arrastrándote, Dios quiere que vueles alto. Y es interesante porque es una transformación tan radical la que sucede entre la oruga y la mariposa, que hasta los hábitos alimenticios cambian. Pasa de comer hojas a tomar el néctar de las hermosas flores. Lo mismo quiere Dios. Dios quiere que dejemos la inmundicia en la cual vivimos muchas veces con lo que vemos, con lo que hablamos, para vivir de una manera diferente, una transformación. Yo quiero animarlo a que usted se examine y venga ante Dios y le diga: Señor, admito que estoy mal, hay algo en mi vida que debe ser cambiado. Versículos 23 y 24. Dice, vamos a leer el 20. Y levantándose fue a su padre. ¿Quién fue al padre? El hijo. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 22.
Cuando el padre lo ve, dice que lo abraza y lo besa. Y dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quién se regocijó allí? Y el hijo también. Eso nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto es, elevo una alabanza. ¿Sabe por qué a veces le cuesta a usted cantar aquí? Ay, no, es que a mí me gusta más como canta Julano. Ah, no, es que a mí, yo canto en la casa mejor. En ocasiones nos cuesta alabarle porque primero no nos estamos examinando. No estamos reconociendo que necesitamos un cambio. Hay algo que está obstruyendo nuestra relación con Dios. Hay algo que necesita ser cambiado, algo que necesita arrepentimiento. Necesitamos rendirnos a Dios. A mí me encantaba ir con un pastor cuando yo recién estaba convirtiéndome y él hacía unas campañas en diferentes pueblitos. Porque él, independientemente que la alabanza tuviera música o no, fuera himnos o fuera moderna, fuera con batería o no, ese hombre se la gozaba toda. Ese hombre era feliz cantando, sin importarle el tipo de alabanza que fuera. Y lo que nos dice aquí es que el padre y el hijo se regocijaron. Científicamente hablando, está comprobado que la alabanza trae cambios físicos en nuestra vida. El cantar en comunidad, el cantar con otras personas, nos ayuda a mejorar no solo nuestro estado de ánimo, sino nuestra salud. Entonces, finaliza esta historia diciéndonos: traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Otra vez. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a, otra vez, regocijarse. Note que repite la palabra regocijo. Regocijo quiere decir júbilo, gozo, manifestación de exaltación, desborde de alegría. Pero cuando muchas veces estamos con Dios, tenemos caras largas, estamos aburridos. Debemos examinar lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo está mi relación con Dios? Tal vez mi falta de ánimo para buscar a Dios es porque no estoy conectado con Dios. Tal vez mi caos, el caos que tengo de vida, el caos que tengo de familia, es porque no estoy conectado con Dios. Anoche estuve como hasta la 1 de la mañana hablando con una persona por teléfono. Y esta persona está pasando momentos muy difíciles. Pero la conclusión de la conversación es: la persona está sufriendo mucho por culpa de otra persona. Pero la conclusión de la conversación fue: ¿estás conectado con Dios? ¿Estás teniendo una relación con Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de esa persona? No. Queremos bendición, queremos milagros, queremos alegría, pero no queremos cambios en nuestra vida. No queremos cambiar nuestra manera de pensar. Estamos cómodos en la manera que actuamos. No sacamos la basura, no desechamos el pecado. No se nos hace normal la manera en que hablamos, lo que miramos. Martín Lutero decía: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar muchas veces las tentaciones, pero no puedes dejar que el pecado sea un hábito constante en tu vida. Esa parábola del hijo pródigo la usamos mucho para los no cristianos.
pero también se refiere a los cristianos. Vamos a orar. Antes de que oremos, quiero invitarte, medita en esto en tu casa. ¿Qué tanto examino mi corazón? ¿Qué tanto examino mis pensamientos, mis acciones? ¿Estoy teniendo intimidad con Dios? ¿Estoy alabando a Dios? ¿Estoy pidiéndole perdón a Dios al menos una vez por semana? Si la respuesta es no, usted debe preguntarse, ¿qué voy a hacer esta semana diferente para conectarme con Dios? Mientras estoy orando, voy a pedirle al Espíritu Santo que le hable directamente. Dios te habló en la predicación, pero hay algo particular en ti que necesita ser cambiado. Padre, reconocemos que el pecado nos enfría, nos aleja, no nos permite tenerte, porque nosotros decidimos alejarnos. Y en este momento, como iglesia, reconocemos que nos falta arrepentimiento, reconocemos que nos falta un cambio, una transformación. Y muchos, Señor, no vemos tus maravillas, tus milagros, porque aún seguimos arrastrándonos en el pecado, aún seguimos viviendo como muertos espirituales cuando ya deberíamos estar alimentando a otros, cuando ya deberíamos ser padres. Hoy como iglesia te pedimos perdón y te pido que le hables a cada persona y le indiques en qué área tiene que trabajar y en qué área debe acercarse a ti y pedirte perdón de corazón por un cambio, por una transformación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aunque escuchamos esta parábola más de 100 veces, muchas veces olvidamos lo que tú quieres con nosotros. Nos encomendamos en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras nos disponemos para la cena, vamos a hacer algo como un acto simbólico. Cuando el hijo volvió en sí, ¿qué hizo? Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Dice que se levantó y ¿qué? Y fue. Hoy, como un acto simbólico, no vamos a recibir la cena en nuestra silla. Hoy vamos a venir como un acto simbólico al frente. Vamos a decirle: Señor, quiero venir a ti, quiero acercarme a ti. Obviamente el Señor está en todo el recinto, pero como un acto simbólico vamos a venir al frente. Y vamos a decirle: hoy quiero participar de tu cena. Hoy quiero reconocer que en esta área sigo y vuelvo a caer, vuelvo a fallar. Y muchas veces ya ni te pido perdón. Vamos a aprovechar este momento y mientras suenan las alabanzas, la adoración, vamos a estar pasando adelante. Vamos a hacer aquí un círculo.